we are recording, and we are about to record also live on Facebook for everyone. So, let's see. Wonderful. Okay, looks like we are live, and we are getting ready to close up day 2 of our 15th annual Rio Grande Valley International Poetry Festival with a wonderful panel of artists. It's a special Essential Voice, special VIPF Spanish edition featuring artists, authors Paula Abramo, Liliana Valenzuela, Benito Pastoriza Yodo, and Gabriel Gonzalez Nunez. Balam Rodrigo couldn't be here with us today, so Dan Belm is here with us, and he is the translator of a new work in progress. Well, from the works of Balam. So we're excited to have you here also, Dan. Thank you, everyone who is watching. Thank you to our panel here of wonderful writers. And I will step back and be the fan that I am of your works and just take it all in. So thank you very much again for everyone watching out there, and hope you enjoy it just as much as I think I will. Les damos a todos y a todas una cordial bienvenida a esta sesión especial de voces esenciales de autores de la editorial Thurston Press, que publica en español dentro del marco de lo que es la 15ª edición del Festival Internacional de Poesía del Valle del Río Grande. El director de la editorial me ha pedido que les extienda la bienvenida en castellano, y le daremos entonces ahora el tiempo a Benito Pastoriza y a Liliana Valenzuela, que serán quienes dirigirán la conversación esta noche. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la lectura de poesía en español y discusión sobre poesía en español en los Estados Unidos, y también estaremos hablando un poco sobre la traducción de la poesía, ya que tenemos el honor de tener a 2 traductores con nosotros, a la poeta y traductora Liliana Valenzuela y al poeta y traductor Dan Belin. Y nuevamente queremos darle la bienvenida a los compañeros poetas que estarán leyendo su poesía hoy. Serán Paula Abramo, de la Ciudad de México, Liliana Valenzuela, que es una poeta de todas las fronteras, y también tenemos a Gabriel González de Harlingen, Texas, y Dan Belin de Berkeley, California. Y Gabriel, ya lo dijimos, Gabriel González de Harlingen, Texas. Estaremos, cada uno dará una pequeña presentación o introducción sobre sí mismo, hablarán un poquitito para que ustedes tengan una idea de quiénes son, y luego pasarán a leer 2 poemas o 3 dentro del marco más o menos de 10 minutos, y luego al final dejaremos la conversación abierta para hablar sobre la poesía en español en los Estados Unidos, sobre la traducción y cualquier otro comentario o pregunta que ustedes quieran hacer. Bueno, pues vamos a comenzar conmigo, porque estoy aquí, por supuesto, y les diré un poco de mí. Mi nombre es Benito Pastoriza Yodo, soy poeta de Puerto Rico, pero aunque mi nación es de Puerto Rico, yo soy un poeta en realidad nómada, porque he vivido en todas las ciudades. He vivido en Nueva York, he vivido en Santa Bárbara, en Houston, en Puerto Rico y en Chicago. Y en todas esas ciudades donde he vivido siempre he terminado escribiendo sobre esas ciudades o sobre el entorno de esas ciudades,
me considero un poeta hispano de los Estados Unidos. Así como hay poetas argentinos de Argentina, poetas mexicanos de México, yo me considero un poeta hispano de los Estados Unidos, representando la voz de la realidad hispana en los Estados Unidos. Los libros que he publicado unos 10 libros, he publicado Prostíbulo de la Palabra, que es un poemario, Elegías de Septiembre, que es otro poemario, Cartas a la sombra de tu piel, Cuestión de hombres, que es un libro de cuentos, Nena, nena de mi corazón, y un libro con Flower Song Press, Omnis Aurora, y la novela El agua del paraíso. Creo que se me ha quedado alguno que otro libro que he publicado, pero ahí tiene más o menos la idea de los libros que he publicado. Esta tarde le estaré leyendo dos poemas que tienen que ver con la frontera. Para mí la frontera no es algo solamente geográfico, para mí la frontera es algo político, es algo intelectual, es algo espiritual, es algo místico, donde me ha interesado mucho cómo las personas viven en todo mundo, en estas dos realidades. Y los dos poemas que voy a estar leyendo son sobre mujeres que tienen que ver con esto, ¿no? con viviendo en el mundo de las dos fronteras. Y en parte mis poemas van dedicados a mi compañera poeta Liliana Valenzuela, de su libro, no sé si lo pueden ver, que se llama escritura Codex of Love, Bendita Ternura, porque ella representa en gran medida estas voces de las mujeres en las fronteras. Y dije nuevamente, no fronteras geográficas, sino las otras fronteras. Y uno de los poemas será dedicado, es sobre una centroamericana, y el otro poema es sobre una mexicana. El poema que es sobre la mexicana, yo creo que la mayoría de ustedes rápidamente van a reconocer quién es la mexicana. Y luego de terminar mi lectura, pues pasaré a mi colega y compañera poeta Liliana Valenzuela para que ella continúe con su parte. Y comienzo con el primer poema que les voy a leer, titulado Sueños Globalizados. Y este es un poema de un libro inédito titulado Fronteras Transversales. Y comienzo con la lectura. Sueños globalizados. Vives desolada como un antiguo faro oculto en la selva, donde la guerra quebradiza y ya sin canto te ve cubierta de ojeras de una nocturna mañana, desayunando hamburguesas pletóricas que se perforan en balas, mercantilizando en tierras foráneas los regalos navideños de unos sueños que te inventas a cuesta de sangre en pesadillas. Te remontas al combate, las bombas, el secuestro, la transgresión, porque te acuerdas del tío asesinado, la prima ultrajada, del sobrino torturado en una noche temprana como otras, de las veces 1000 cuando se torcieron los caminos y corriste a refugiarte en el prostíbulo de la esquina, para no ver la muerte andina nefasta tan de cerca, para no revivir revoluciones de mártires desgastados, para salvar crías que en tropeles nulos exigían treguas, esos que lloran y gritan con la madrugada, porque no entienden de presentes de un santo gringo navideño, silenciando reyes malos. Y aquí trasvuelas las horas largas y contadas, trapeando pisos de corporaciones omnipotentes que invierten en la muerte de los millones, que conocen el aniquilamiento de tus amigos, del asesinato de tu marido, de tu hermano, de un humo bélico que se confunde
en los ojos trastocados de un pasado sin sentido. Y este presente que te muerde ferozmente, que no te permite olvidar aquello, resignarte a lo cotidiano de la vida, simplemente comerte este trastorno de alimento que llaman hamburguesa con queso ensangrentado. Pero no, se te requiebra la vida descosida y la muerte es el comienzo, donde el sitio del dolor se incrementa con este regalo navideño que se desconoce en la envoltura de llamas rojas fronterizas, de una sangre antigua, vieja milenaria, de un fuego que te abruma profundamente, de los estallidos de la guerra que no se calla, porque no has llegado, porque sigues allí, con la muerte de las fronteras a tu lado, en este prostíbulo de tiendas de montones que te refugia para siempre, escapada y atrapada en la memoria de tu suelo desmemoriado. Y te quedarás contemplando la historia de las historias, las mentiras de las historias, mirando un mapa de sur que se requiebra por las esquinas, un mapa solitario fragmentado por el ombligo de su madre, que ahora se lo entrega a la tierra. Muchas gracias. Esa fue la lectura del primer poema. Y ahora paso al segundo, para que la agonía no sea tan grande. Y yo creo que ustedes reconocerán quién es la voz mexicana aquí. Retrato de engaño colorido. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Sor Juana Inés de la Cruz. Estudio este lienzo que nominan retrato mío, sin descubrir semblanza alguna en despecho, a la mujer que se mira ante el espejo cóncavo. Ella es la otra, que corre ataviada de hermosos vestidos en seda azul, por palacio repleto de laberintos desencantados en horror. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, la peor de todas. La virreina cautelosamente la protege de los crueles. El virrey, en buena conveniencia, la presenta con honores ante un público que reclama nuevos sonetos y endechas. No fue sin razón ni excusas que a su alrededor se inventaron falsos matices, adulteradas deducciones y vanos artificios. Respondo a esa verdad porque tuve el desagrado de conocerla y vivirla. Ella, que se codeaba con la nobleza, no hacía más que estudiar latín, leer los clásicos y coronar la cabeza con sabidurías para teológicos debates. Conocimiento poseo de sirvientas que faenas hacían para que la niña genio pudiera estudiar filosofía y demostrar al mundo las elevadas dotes de su inteligencia. Esa que se ve en el retrato de Juan de Miranda no es fiel copia de la mujer que creo ser, porque a diario me miro los cristales de la fuente en el convento, de ese espectáculo multitudinario que han hecho de mi vida. Es toda una mentira. Lo reconozco porque me leí los miles de volúmenes que se ven en aquella biblioteca de 1680. Escribía porque no entendía y entendía porque escribía. Papá que me abandonó no lo encuentro en los textos. Abuelo que se fue no lo acierto en los antiguos mapas.
Mamá que desapareció no converge por los claustros. Me quedé sola, abandonada y en desierto desolada, con estos libros, con estos miles de libros que me llenaron la cabeza de matemáticas y ciencias, de arquitecturas, filosofías y letras. Carlos y Leonor fueron mi salvación de los monstruos que me querían devorar en las galerías serpentinas, donde los fantasmas invadían mis noches. El dolor sobraba y la muerte se acercaba. Que quiten ese retrato, que quiten ese retrato. No lo quiero ver. Sé que se volvió cadáver, polvo, sombra y desapareció en la nada. Ella tendría que ser otra, una que la poesía la consumió con pesadillas de versos amortiguados. Muchas gracias, Benito. Qué lindos poemas, excelentes, y qué linda meditación de estas mujeres. Y qué bien entras en su persona y en esa, lo que quedó y que es polvo, pero mucho más que polvo, ¿no? Y sigue por los siglos, nos llega todavía. Así que mil gracias y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y los que nos acompañan. Gracias por su paciencia. Empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí y tengo el honor de leer con Benito, que tenemos muchos años de conocernos y desde que empezamos a publicar nuestros primeros chapbooks hace ya muchos años y hemos seguido de compañeros de pluma, ¿no? Así que esas conversaciones que no se terminan. Y mi nombre es Liliana Valenzuela, soy originalmente de la Ciudad de México y llevo ya muchos años aquí en Texas, en Austin. Me considero una tejana adoptiva y he estado principalmente en Austin, un poco de tiempo en Houston, pero Austin y ya pasó toda una vida, ¿no? Pero me trabajo y vivo entre los idiomas, eh, entre español e inglés, y mi obra también, mucha de ella es en español, pero mucha también ya en inglés, de tantos años de vivir aquí y de esa necesidad de comunicarme con las personas. Empezaron a salir poemas en inglés también y a veces me traduzco yo al español y a veces otras personas me traducen al inglés, que es la dirección donde es más difícil, ¿no? Y entonces Benito me hizo el gran favor de escribirme también un ensayo hermosísimo de introducción y quiero agradecer a Flower Song Press y a Edward que nos reunió aquí y ojalá pudiéramos estar todos ahí en el valle entre las palmeras, que me encanta ir para allá. Ya hace 2 años o antes de que empezara la pandemia fue uno de mis últimos viajes que alcancé a ir ahí a visitar a Edward y a otro festival que había, ¿no? Así que gracias por reunirnos y por hacer este panel que es muy importante, ¿no? Hacer algo en español, donde podamos conversar, que nunca faltan temas. Así que voy a empezar a leer 2 poemas y luego para dar tiempo a todos los que nos acompañan, que hay un par de autora y traductor y otro traductor de un autor que no pudo llegar, y otro autor. Así que no se vayan, tenemos un programa muy bonito para ustedes. Este primer poema que voy a leer se llama precisamente El Museo del Río Grande y fue inspirado cuando fui a visitar Ellis Island de Nueva York. Y dije, sí, pues está muy interesante todo esto, pero ¿y todos los latinos? ¿Dónde está su monumento y dónde está su récord? Había uno que otro español que había llegado por ahí y lo demás era como una gran ausencia. Así que escribí este poema. El Museo del Río Grande. Somos el rostro invisible,
Somos quien prepara las comidas y tiende jardines y niños. Somos la fuerza dadora, cercana a la tierra y sus frutos. Somos la sal de la tierra, rostros morenos, manos curtidas, manos que dan vida. Somos tu alimento y tu sustento, tu comodidad y tu ganancia. Venos a la cara, reconoce en nosotros la sombra morena, que también es parte de este país y su riqueza. El gigante se despierta, habla, grita, se manifiesta, se levanta. Ahora somos visibles y despertamos el miedo y la desconfianza. Banderas mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas sobre nuestros hombros, vestidos de blanco en son de paz. La historia del suroeste cobra vida y de nuevo nos recuerda quién llegó aquí primero. Construyamos el Museo del Río Grande, del Río Bravo, donde aquellos que no llegaron por la glorificada Ellis Island sean recordados y honrados. Aquellos que cruzaron el río a medianoche, desnudos como Dios los trajo al mundo. Un segundo bautizo, un acto de fe, un salto a lo desconocido, abrigados por la esperanza de un mañana mejor. Así cruzaron, así los persiguieron. Esta camisa a cuadros llevaba, de estos galones de agua bebía por el desierto. Esta medallita de bautizo llevaba uno, este diario escribió otro. Esta imagen de la Guadalupe llevaba aquel en el bolsillo. Esta sortija de matrimonio fue encontrada junto a un maguey. Estos zapatos desgastados atravesaron huizaches y piedras, bardas altas y nidos de víbora. Ellos, nuestros antepasados, nuestros contemporáneos, nuestros héroes, los constructores de este nuevo país café con leche. Honremos su memoria en este nuevo Museo del Río Grande. Gracias. Gracias. Y en lugar de construir muros, mejor vamos a construir un museo. Este otro poema es en 3 partes, no muy largo, y está inspirado en un lugar que se llama La Gruta, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde hay aguas termales, y está dedicado a mi amiga Sandra. La Gruta. 1. Chorro de agua en la mollera, agua volcánica, vientre hirviente rodea mi cuerpo reseco. Chorro, purifícame, chorro, despiértame, chorro, bendíceme. 80 toneladas de agua porreándome la coronilla. Espalda cansada, caderas adoloridas, se abren, abren, abren. De regreso al Bajío, a la madre patria, donde mi mamá nació y creció. La tierra todavía calienta esta agua de magma. 2. Cantamos en cuevas, nos hacemos eco. La bella durmiente, un aria en tu suave trémolo. Oh sole mío, farolito. En este espacio primordial, las aguas sanan, los músculos se aflojan. Somos amibas, aguamalas, nenúfares. Esta bóveda de piedra nos rodea. Hacemos fila entre los viejos y los nuevamente jóvenes, esperando nuestro turno. Chorro en la chacra del corazón, estos pechos cambiados, el agua me masajea el trasero, las caderas, los muslos, el cuello y me dejo ir. El aliento me encuentra en la orilla tras el naufragio. 3. Floto de nuevo en este canal del parto. La luz se filtra a través de las hojas de palma. Pirul. Emerjo a la alberca más grande, flotando sin rumbo, más liviana que el sonido. El cuerpo recuerda. Gracias. Gracias a todos y seguimos, no sé quién quiere seguir, tal vez Paula, ¿te animas?
Bueno, hola, muchas gracias Liliana por la palabra, muchas gracias a Edward por reunirnos aquí, también me alegra mucho conocerlos y charlar con ustedes y, y bueno, pues en fin, es un honor estar aquí con Liliana, con Gabriel, con Dan, con Benito y con Dick, a quien hace tanto tiempo que no veía y me alegra mucho ver su cara. Hola Dick. Em, bueno, yo soy Paula Abramo, vivo en la Ciudad de México, soy de aquí también, de la Ciudad de México. Eh, Soy en parte brasileña, por parte de padre, y me dedico, pues por esta razón también, sobre todo a traducir del portugués. Soy básicamente traductora. He traducido sobre todo autores brasileños, también algunos cuantos portugueses. Una de las más recientes portuguesas es Ana Luisa Amaral, la recién ganadora del premio Reina Sofía, la poeta portuguesa. Y también he traducido a autores brasileños como Clarice Lispector, sus cuentos completos, autores del siglo XIX como Machado de Asís. Entonces, bueno, como me dedico mucho a la traducción, realmente tengo poca trabajo de escritura propia. Tengo un solo libro publicado que se llama Fiat Lux, que va a salir próximamente en Flower Song Press con el honor enorme de haber sido traducido por Dick Kloster, que nos acompaña aquí. Y bueno, voy a leer algunos poemas. Me alegra muchísimo además escuchar el español en sus riquezas, ¿no? Y que aparezca el gozo de las aguas termales y los huizaches también, y esta especificidad del léxico, y también el español antiguo de Sor Juana. Entonces, bueno, en fin, me gusta mucho escucharnos, y por eso antes de leer un poema, algunos poemas de Fiat Lux, voy a leer unos poemas que estoy trabajando ahora, que tienen un poco que ver con la historia del español. Bueno, sí, de nuestra lengua, ¿no? Entonces voy a leer uno de esos poemas nuevos y después ya voy a leer poemas del libro Fiat Lux que va a salir en Flowers on Press. Este poema se llama Romanciamiento. Identifica la tónica ante todo. En torno a ese pilar imperio se desploman. Debilitadas las vocales, ceden junto a ese golpe como los dientes y los cuellos subyugados de los vencidos. Y mientras el viento afuera insufla galeras gruesas, bastardas o sutiles, pequeñas catástrofes suceden en la boca de los remeros, mínimos chasquidos en el cielo de la boca, nutrida con panes y cebollas. Y antes, mucho antes, en un tiempo de fustas y dromones, pretónicas, postónicas perdieron su vigor como la arena que se va en torno a los pies con la resaca. Siglos y siglos, arena, remos, desembarcos, sangre, para que hoy podamos decir al despertar, voy al mercado. Bueno, ese poema chiquito, y ahora van unos poemas de Fiat Lux. Gracias. Fiat Lux es un libro que escribí intentando conectar con la historia de mi familia paterna, que es una historia también de migraciones y de exilios, y están basadas en parte en las cartas de mi abuelo, que era un trotskista, que fue perseguido por el gobierno de Getúlio Vargas en los años 30, y lo que me contaron de mi abuela, que era obrera y luego más tarde enfermera. Y bueno, pues este poema se llama En memoria de Ana Stefania Lauf, fosforera. La palabra alegría no dice salto al centro del charco, sol abierto. No dice inmersión matutina en tu iris, flores de jacaranda arriba y abajo. No dice, mira, ahí está el mar. No une los pies en la arena cada tanto. No sabe al primer sorbo del café de cada día. La palabra dolor tendría que prohibirse. Quien escribe dolor se obliga a aclarar dónde y cuándo y por qué, y si irradia, punza, corta, hiede o raspa por adentro o por afuera, o ambas. O si desemboca, por ejemplo, en unas ganas locas de romperse todo contra un muro, o en discreta náusea, o en el absoluto pasmo del reptil que siente al gato. De lo contrario, es caligráfico desagüe de la culpa, fácil justificación del verso. En cambio, la palabra cerillo algo tiene de breve y fricativa, 2 o 3 dedos que se unen. La palabra fósforo algo dice de incendio pequeñito, pero ninguna de las dos explica verbigratia que, in principio, creavit Deus caelum et terram, terra autem erat inanis.
Dixitque Deus, produtos tradicionais da companhia Fiat Lux de fósforos de segurança, há mais de 20 anos fabricando e distribuindo fósforos em todo o Brasil. Dixit quoque Deus, por la niña la mitad, salario del menor, menor salario, y en una de esas si persevera y paga un cursito de 2 años, se convierte en aprendiz de fosforera, no cualquiera. Dixit quero Deus, marca óleo, pinheiro e beija-flor, refratários à umidade do nosso clima traiçoeiro. Tumait, además, no habla portugués. Y el país del que viene, quién sabe si existió alguna vez. Dixit quoque, confie na mais alta qualidade da indústria sueca. Atque Dixit, fosfonecrosis, tonterías, antimonio, clorato de potasio y alotropías rubicundas del elemento más fundamental. Su hija solo va a moler un poco de cristal. Ait etiam, palitos de embaúba, vários portes, caixinhas com belos desenhos colecionáveis. Dixit Güero, de 8 a 6, que traiga su comida o dinero. Dixitque Deus, Fiat Lux, pensando sempre nas nossas meigas e faceiras, donas de casa brasileiras. E otro que se llama... Esta es la carta, está basada en una carta que escribió mi abuelo cuando migraba de Brasil a Bolivia, perseguido. Y entonces hizo una parte del camino a pie y escribió una carta muy interesante describiendo el paisaje. Fulvio, Camino de Chiquitos, Bolivia, 1935. Y dicen las fuentes, instrumento fungible, dicen, se requiere superficie rugosa. Señalan 2 tipos de fósforos, ya sea integrales o seguros, según el grado en que deflagren su propio cuerpo enjuto y condenado. La clasificación no expresa, pero implica silenciosamente los rudos efectos del fósforo sobre el sistema óseo del trabajador, sobre el sistema decimal de los cajeros de la empresa, los pequeños accidentes de ignición en los bolsillos frotados por otro cuerpo, un cuerpo humano, la barra del bar, un balcón, un llavero, un puente, pero faltan siempre categorías que expresen la florida gama de sus usos, las cosas que se encienden, que con los fósforos terminan o principian, o sus modos de fallar, de absorber un poco el trópico e hincharse a varos de su propia semillita de fuego en el pantano. Era, decía, paso tras paso un lodazal, decía, de 400 kilómetros o más con todo Itmesis, decía que proninfas, que en la superficie del pantano nubes de proninfas salían de los capullos de los 3 compañeros tuberculosos en el carro de bueyes atascado. Difícil el fluir del discurso, donde no caben muchos adjetivos más que difícil, tuberculosos, y acrecentar que todo hubiera huido en el camino de Chiquitos en el Chaco de Bolivia, mientras ninguna noticia de lo que atrás dejaban. Y sin embargo en la flora del Chaco había, no se sabe si por la poca carne seca o por los bulbos en gestión dudosa, abundantes reminiscencias de otra semántica. Así, entre otras cosas, se contaban entre recuerdos de lecturas y juguetes, ánforas griegas que ramificaban en Togoroche y el paraíso entero de Dante intruso en una pitaya, donde, imaginando mucho, algunos círculos concéntricos y flores entre charcos como golpes. Voy a cortar un poco este poema porque es muy largo. Pero era válido contar. Maté 2, te hice una bolsa, mi Emilia, de nombre fingido, mi fosforera, pero el verde murió pronto, aunque yo te pienso siempre. Y para distraer las ampollas y el gusano, alojado en el codo un mes entero, entonces volverse transitivo, verbalizar florituras que aquí poco caben, tintes para distraer a la mamá, a la hermana, como de cromo, con ricos ornamentos, del tiempo en que pedía a los 11 un libro de Salgari, plumines y breteles para el viaje. Eso, al menos, dicen los golpes de la Mercedes electa más de 60 años después, imbuidos de paradoxográfica misión y promesas de más mirabilia en el futuro. Y por evitar al censor, los golpes no dicen exilio, dicen, vine a estas tierras a cazar con mis amigos. Bueno, hasta ahí. Gracias. Sí, no sé si quieres presentar a Dick Foster y su colaboración, decir algo sobre cómo colaboraron en este libro. Bueno, me encantaría que más bien él se presentara. Dick hizo un trabajo maravilloso de investigación, de cuestionamiento, de traducción. Su traducción me parece que es hermosa, que tiene un ritmo maravilloso en inglés y que además es muy cuidadosa con la precisión del lenguaje, los datos históricos y pues a resultas de la traducción de Dick
mi original mejoró porque me encontró errores que no habían pasado por los diversos procesos de edición por los que ha pasado el libro. Entonces le estoy sumamente agradecida, pero prefiero pasarle la palabra a él. Bueno, lo que me encanta especialmente de este libro de Paula es la combinación, no sé si puede exactamente como ver eso en la lectura oral, pero cada poema tiene como una introducción en letras cursivas que tiene que ver con el acto de encender un cerillo, ¿no? Y la otra parte, la historia de la familia. Y esta combinación de como cuestionamiento de qué cosa es un poema, cómo se escribe un poema, cómo se traer al sentido vivo unos antepasados en la poesía y a la vez el acto mismo de hacerlo y la posibilidad de ver estos poemas ya escritos. Y esta combinación me ha fascinado siempre en el libro y sí, por eso he plagado a Paula con preguntas y hemos tenido intercambios muy, muy fructuosos. ¿Y dejaste algunas palabras o frases en portugués o también tradujiste el portugués? Había en este poema en particular portugués, latín, no español, sí, todo un desafío interesante y decidir cuáles traducir y cuáles no traducir. Y también como el inglés es un poco más distante, ¿no?, de las raíces latinos que el español, traduje un poco del latín también que no estaba traducido en el original, pensando que el lector anglosajón no necesitaba un poco más de ayuda. Sí, pues qué interesante. Y luego vamos a regresar a hablar más sobre traducción y poesía al final de la conversación. Así que si quieres pasamos con Gabriel González a presentarte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es de verdad, suena casi trillado, pero de verdad es un honor estar aquí con ustedes. De hecho, he escuchado ahora cosas muy hermosas que me han invitado a pensar e incluso a deleitarme con el oído, ¿no? Así que es de verdad un honor estar aquí entre ustedes. Y déjenme que les cuente nomás rápidamente un poco de mis antecedentes. Soy oriundo de la República Oriental del Uruguay, tierra conocida, creo, más que nada por sus futbolistas, pero también alguna otra cosa hemos producido. Y soy un trotamundos, además. He vivido en Ecuador, bueno, en Estados Unidos, en Bélgica, y he estado por algunos plazos en lugares como México, Alemania, España, etc. Ahora vivo en Texas y soy docente en la Universidad de Texas del Valle Río Grande, donde formo traductores. De hecho, el semestre que viene, bueno, que empieza en agosto, una de las clases que voy a dar en la maestría es traducción literaria. Entonces, he sido traductor a lo largo de mi vida, ahora estoy dedicándome a la docencia. Creo que sabiendo eso fue que Edward me pidió que tradujera al inglés a Javier Fuentes Vargas, que no sé si han tenido la oportunidad de leer este libro, pero es un poeta realmente, bueno, es joven, pero es un portento. Si lo leen, creo que va a ser por lo menos creo que lo disfrutarán tanto como lo disfruté yo. Y bueno, yo estoy ahora trabajando, por ejemplo, en una traducción de David A. Romero al español, así que espero con ansias poder hablar de la traducción más adelante, ¿no? Ahora, como les decía, soy académico, entonces escribo muchos trabajos muy aburridos para la academia, pero también escribo libros para niños. En mi país tengo una colección de 10 libros, de estos álbumes ilustrados, muy bonitos. Yo no los ilustro, pero trabajo con una ilustradora. También tengo publicado aquí en Estados Unidos una colección de cuentos y publicado con Flowerson Press este libro que se llama Ese golpe de luz, que son poemas. Y entonces quisiera compartir con ustedes 3 poemas. El primero de ellos, precisamente de aquí, de Ese golpe de luz, y este es un poquito un spoiler, porque les voy a leer el poema del que sale el título. Pero no es el título del poema, pero sí el título del libro.
El poema se llama Sin lugar a dudas. Y acaba. Ya estoy como los viejos que tienen que levantarse los lentes para leer, ¿no? De cerca, pero bueno, ahí vamos. Sin lugar a dudas. Esta fugaz existencia es el fogonazo flotante de un faro en la noche sin confines. Es ruido entre dos silencios, es luz, o mejor dicho, es un bemol visible. Visto esto, vista ella, sin lugar a dudas, lo importante vendría a ser la vida, ¿verdad? Y en ese destello que transcurre entre el primer llanto expectante y el último suspiro vacilante, todos vivimos como si alguien. El nacimiento, esa muerte necesaria, nos inicia en el sendero de llantos sentidos, risas y placeres sufridos, que nos lleva de regreso a la muerte, ese nacimiento insalvable. Durante esos instantes terrenales descubrimos que los sueños nos alegran de noche, que los niños dan trabajo y alegran, que las pesadillas nos aterran de día, que los viejos dan trabajo y entristecen, que el hoy es el ayer del mañana. Algunos nos enamoramos 7 veces 7. Algunos nos enamoramos una vez para toda la vida. Otros no nos enamoramos. Todos regalamos mentiras por piedad. Todos escondemos rencores en el desván. Hay quienes llegan a odiar. Somos, en fin, bandadas de rarae aves, rasando en eternos giros insospechables el fondo del cielo. Todo entre un llanto y un suspiro de luz. Ese golpe de luz, vale decir, la luz de ese golpe, de algún lado viene y a alguna parte va, por una corriente invisible antes de su luminoso estallido, y aunque pronto se desvanezca de la memoria de la retina, seguirá en su viaje de energía y partícula hasta los confines de la noche sin confines. Entonces, bueno, es un poema un poquito existencial, a veces pienso en estas cosas, y pienso también en, bueno, más que contarles, les leo. Este es otro poema que no está en este libro, sino que se publicó en un número de Chachalaca Review, que es la revista literaria del Centro de Estudios Mexicoamericanos de mi universidad. Entonces, este poema se llama, ya les digo, A la luz de la hoguera. En la ciudad bien saben reír entre diamantes, habitar palacetes, deleitarse en manjares. De eso yo nada sabré, ni de piedras preciosas, ni casas marmoladas, ni mesas de banquetes. Soy solo un peregrino, con lecho en el destierro, una raíz, digamos, que procura algún cielo. En mi largo desierto una mujer me amó, del vigor de su vientre dio vida a mi simiente. Al contemplar a veces el negro firmamento con sus miles de estrellas que han dejado de ser, pienso en que falta poco para extinguirme yo, para que mis pequeños me busquen sin hallar. ¿Qué legado dejaré? La vida de nómada cargar no me permite más que un gastado bolso en que cabe mi ropa debajo de unos libros. Los libros los consigo de antiguos mercaderes. Y por ello a mis hijos poco puedo legar. El cobre que obtengo se va tan pronto llega. La arena en que me arrastro no es de mi propiedad. La bóveda celeste bajársela no puede. Así que hago lo que hago. Cuando cae la noche y el cansancio del día los huesos pisotea, los invito a mi lado a la luz de la hoguera, para poder así contarles las historias. Les cuento lo que fuimos, polvo en el universo desde siempre impelido por el soplo de Dios. Les hablo del pasado, de sus padres y abuelos, y también de los otros, los que vivieron antes. Les relato 1000 fábulas de andantes caballeros, de ciudades secretas, de títeres parlantes, de burros plateados, de duendes en los cerros, de marinos perdidos y de hombrecitos de agua. Cuando mis hijos crezcan, cuando yo ya no esté, les quedará el saber de las viejas historias, y llevarán consigo el eco de mi voz. Bien, y entonces me gustaría terminar con algo tal vez un poquito menos pesado, menos existencial. Este poema, de hecho, hace poco fue galardonado, ganó el Premio Binacional de Poesía Francisco Javier Estrada este año, y está por editarse todavía o por salir publicado. Y es un poema, es éfrasis, ¿no? Está muy de moda, yo sé, en
en este momento, y es uno de los cuadros favoritos de mi señora, El beso, de Gustav Klimt. Creo que todos lo conocemos, y me imagino que a todos nos gusta. Entonces, ahí va, es cortito, se llama, obviamente, El beso. Mi tesoro, mi te lloro, mi te adoro. Ahora que estamos de hinojos, ahora que cerramos los ojos, ahora que suspiro en tu costado, ahora que respiro a tu lado, ahora entre mi ego y el tuyo, ahora te entrego sin barullo este beso que poso en tu mejilla. Este beso es eso, con que oso entregarme, con que te doy hoy mis alegrías que son algarabías, mis tristezas que son tristes esas, mis sobresaltos que sobran que son altos, mis amarguras que son amargas que son duras. Todo esto va presto en este beso ileso. Si cuando abras los ojos suaves, veo en ellos cantos de aves, en ese instante sabré que tu amante siempre seré. Chan, chan. Muchísimas gracias. Sí, muy lindo, Gabriel, gracias. Y qué bonito, cada quien tiene su canción, ¿no? La música, la poesía de cada quien y de la parte del mundo de donde somos, ¿no? Que esa es la riqueza del español y de todos los vocablos también, ¿no? Gracias. Y ahora pasamos a Dan Bell, que va a hablar sobre su autor, que está traduciendo y que desgraciadamente no pudo llegar a esta reunión. Así que platícanos. Bueno, gracias por su presencia. Es un honor estar con ustedes. Sí, voy a leer un par de poemas de Balam Rodrigo, el poeta chiapaneco. Su libro Centroamericano de los Muertos, que ganó el premio Aguascalientes en 2018. Está por salir en Flower Song Press en forma bilingüe este verano. Y bueno, Balam no puede estar con nosotros esta noche, pero voy a leer un par de poemas del libro. Bueno, soy traductor y poeta, vivo en Berkeley, California. He traducido también otros poetas mexicanos como Cura López Colomé y Jorge Esquinca, Alberto Blanco. Pero bueno, yo conocí a Balam al Field de Guadalajara, la Feria del Libro en 2018, cuando ganó el premio. Y bueno, el libro es hermosísimo, es un coro de voces de migrantes centroamericanos, en varias voces de los vivos y los muertos, pasando por México hacia el norte. Y este poema, este primero, está escrito en la voz de un jovencito salvadoreño de 11 años viajando por tren por la Bestia en el sur de México. Tonalá, Chiapas. Tengo 11 años, ahora y para siempre. Nací en el barrio Fendesal en Soyapango, cerca de San Salvador, pero a mí nadie nunca me salvó. Mi padre fue asesinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Le quitaron una soda y una cora. No tenía más. Ganaba $3 al día en el vertedero. Yo le ayudaba jalando al carro y a veces encontrábamos comida en las bolsas de desechos que llegaban de Metrocentro y regresábamos contentos a la casa. Huí de Soyapango con Pablo, de 15 años, mi amigo de la calle. Quería ser futbolista como yo y jugar en la selecta. Iríamos a la MLS a probar suerte,
Por eso intentamos llegar a Estados Unidos, donde hay más dólares que pandillas. En un local de tortas mexicanas en Coatepeque, Guatemala, miré en la tele un bárbaro documental sobre el Mágico González. Jugando para el mejor Cádiz de la historia, le metió 2 goles al Barcelona el año en que nació mi padre, 1984. Lloré de la emoción. 2 días hasta llegar a la frontera con México, atravesamos el río y subimos al tren La Bestia adelante de Tecún, en Ciudad Hidalgo. Antes de Arriaga me quedé dormido y todavía sigo cayendo. Llevaré para siempre como el mágico un 11 tatuado en la espalda, quizá por el número de bolsas en que guardaron todo partido mi cuerpo. Tal vez porque traía puesta la camisa de la Selecta con la misma cifra o porque la muerte lleva el 11 infinito de las vías del tren grabado en el vientre. Antes de caer, Pablo me contó este sueño. Veía yo a Roque Dalton levantarse de entre los vivos y venir de nuevo al mundo de los muertos. A su diestra, el mágico González driblaba a la muerte, le hacía la culebrita macheteada, pateando cabezas decapitadas de pandilleros cuscatlecos, haciéndole tremendo caño entre las piernas. El estadio Flor Blanca estaba lleno, había un velorio inmenso donde la muchedumbre velaba a todos los migrantes muertos. Sé que Dios juega fútbol allá en el cielo, pero aún no quiero estar en su equipo. Me quedaré esperando en la banca hasta que me llamen, sonriendo, mi amigo Pablo y el mágico González para jugar con ellos. Y el otro se llama Oración del Migrante. Y este fue un tremendo, muy interesante desafío a traducir porque hay mucho juego de palabras con el verbo levantar en todos sus sentidos, de abducción, de levantarse de la cama, de todo. Y bueno, no hay una sola palabra en inglés que puede hacer todo el trabajo. Pero bueno, en español, la oración del migrante. No quiero levantarme, Padre. No me levantes, Madre. Prefiero caer en los filosos y amorosos brazos de la bestia. Nadie quiere ser levantado, Madre. Nadie quiere ser levantado, Padre. Me levantabas para ir al colegio, Padre. Me levantabas para ir a jugar, Madre. Me levantaba del sueño, la caricia de tus manos, Madre. Me levantaba de la mesa tus palabras, Padre. Yo levantaba la cara hacia el sol. Una vez levantados, íbamos a la milpa, íbamos al bosque, a los hierbajes del tiempo. Pero aquí en Tenosique, Padre, otros me han levantado, Madre, con humillaciones, con torturas, con violaciones, con masacre. Me han levantado más temprano y más tarde que usted, Madre, y para siempre, Padre. No quiero ya que me levanten. Nunca levantarme, que nadie más me levante. Las sábanas que cubren mi rostro no son blancas, están teñidas de sangre. Llévense mi cuerpo en andas hasta Honduras. Llévense mis lágrimas, mi cuerpo al lomo de ataúd. Llévense mis huesos negros y entiérrenlos en Tegus.
No quiero que vuelvan a levantarme, Padre. No quiero que regresen a levantarme, Madre. No quiero ser levantado. Díganles que no estoy. Nunca me levantes, Padre. Nunca me levantes, Madre. Gracias. Ay, Liliana, si me permites proponer algo, sí, sí. he caído en cuenta que todos los panelistas, excepto yo, son traductores, que me parece maravilloso. Y quería plantear una pregunta para que ustedes la discutan, ¿no? ¿Cuál es la dificultad más grande que ustedes encuentran al traducir? Y también quiero presentar a mi esposo, que mi esposo es traductor y ha traducido 6 de mis libros y otros 3 poetas. Que ha traducido, se llama Bradley Warren Davis, es decir, puede participar con ustedes como traductores. Nuevamente la pregunta es, ¿cuál es la dificultad más grande que ustedes encuentran al traducir? Y aquí le presento a mi esposo, Brad Davis. Buenas noches. Hola, Brad, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. No había pensado que iba a hablar, pero me encanta este tema. Sí, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas. Y has hecho un trabajo magnífico traduciendo a Benito todos estos años y qué buena mancuerna, qué buena colaboración tienen en muchos sentidos. Así que qué lindo oír de ti. Lo interesante es que de los libros traducidos que se han publicado, 3 de los 4 han sido poesía, que yo considero que es el género más difícil de traducir del español al inglés. Sí, definitivamente. Eso sí. Y de esos que has traducido, ¿cuál ha sido el más difícil o el más challenging? Yo diría que tal vez prostíbulo de la palabra. ¿Y por qué? Porque tiene muchos lugares donde en el español tiene una sonoridad, las vocales suenan tan bonitas cuando uno está leyendo ¿cómo se llama? Sintaxis. Es fabuloso, y cuando yo estoy haciendo traducción, trato de ser lo más fiel a lo que es el contenido, el sentido, la sonoridad, sintaxis, todo. Yo no quiero una cosa acartonada que la palabra tiene su equivalente en inglés, sino que uno tiene la misma experiencia leyendo en inglés como el lector en español. Yo creo que es lo que tengo que captar, es lo que el lector lee en español, el lector en inglés va a tener la misma experiencia. Sí, o tan cercana como sea posible, ¿no? Sí, y algunas veces el escritor quiere ser ambiguo, entonces uno no puede indicar exactamente lo que es la situación. Si el autor quería ambigüedad para que el lector decidiera en cuál dirección ir, uno tiene que dejar esta opción al lector también en inglés. Sí, sí, magnífico. Y qué lindo que tenemos a tantos traductores aquí, todos nosotros. Yo también he traducido muchos libros de autores latinos, chicanos, incluso de Sandra Cisneros. Este es uno de los últimos, el de Martita, te recuerdo, que es la edición bilingüe, y estoy a punto de terminar también de traducir su colección de poesía, que va a salir este otoño, y no he escrito poesía en 20 años. Bueno, no se ha publicado una edición de su poesía en 20 años, así que
He disfrutado el proceso también y también porque llevamos una colaboración de muchos años, ¿no? Pero volviendo la pregunta a los demás panelistas, ¿cuál ha sido algunas de las traducciones más difíciles y a la vez que más satisfacciones les haya dado? Bueno, son los mismos, ¿no? Las dificultades y los placeres. Bueno, pero con este libro, creo que el desafío más grande fue mantener las diferencias, las distinciones entre las voces distintas de los personajes. Cada quien en su propia voz. No sé si lo ha conseguido, espero que sí. Es Bueno, casi como un coro de voz. un coro, es de verdad. Y también se mezcla entre los poemas de Balaam unos fragmentos de Bartolomé de las Casas del siglo XVI, de sus argumentos contra la esclavitud, contra la conquista, y Balaam ha tratado con estos fragmentos, cambiándolos un poquito, pero también quise preservar, mantener el estilo de las casas del siglo XVI en un inglés parecido a esos tiempos. Me costó muchísimo traducir a Bartolomé de las Casas, pero bueno, fue también un gran placer. Porque es como una voz arcaica, ¿no? Arcaica, sí. Arcaico, y luego un inglés arcaico, pero que todavía se entienda. Sí, tenía que encontrar arcaísmos parecidos. Bueno. Sí, buenísimo. Una pesadilla maravillosa. ¿Y quién más quiere compartir? De acuerdo con Dan, y somos colegas y participamos en una misma taller de traductores que reunimos una vez al mes o cada 2 semanas para hablar y ayudarnos uno a otro con estas dificultades, ¿no? Pero en el libro de Paula, una de las cosas difíciles es que eso de la ambigüedad como se han dicho, y eso de saltar muchas veces de una frase a otra, especialmente en una forma que va a sorprender al lector. El lector espera que un verso, una oración va a terminar de cierta manera y termina de otra manera. Pero mucho de eso tiene que ver con dónde se corta el verso, ¿no? Y en inglés, para el sintaxis diferente, no se puede cortar el verso en el mismo lugar. Y luchar con todo eso era uno de los desafíos y placeres de traducir este libro. También estoy pensando, he sido fundamentalmente traductor de la prosa, de la narrativa, de ficción, y poco a poco aprendiendo a traducir la poesía. Estoy pensando, hice este libro que es una antología de cuentos sobre las pelotas, como se dice en Cuba. He pasado muchos años en Cuba sobre el béisbol. Y uno de los son cuentos, pero uno de los cuentos se llama The Real Thing en español y en inglés por el poeta ya fallecido dominicano Alexis Gómez Rosa. Así que es un monólogo escrito por un poeta. La forma de narración también es esta juxtaposición de ideas y frases y lleno de dominicanismos. Y creo que cuando pienso en la cosa más
intraducible que he traducido es este cuento de Gómez Rosa por la localidad, porque también estar en este terreno entre la poesía y la prosa. Sí, qué interesante, ¿no? Es toda una hazaña y como un rompecabezas, pero a muchos niveles. Y estás trabajando varios niveles a la vez. Y muchas veces uno tiene que bregar con la situación en que hay una sola palabra necesaria para decir algo en español y hay que tirarle 4 palabras en inglés. Entonces hay que buscar la vuelta de poder decirle. O si en el inglés la conjugación de los verbos no contiene el pronombre. Entonces uno tiene que buscar la vuelta para que no se pone demasiado de I, we, todas estas cosas para que suene bien, para que fluya. O de los géneros de él y ella. Sí. Sí, he traducido a escritores, especialmente escritoras que han a propósito escondido, ¿no?, el género del personaje hasta cierto punto, hasta el tercer párrafo, lo que sea. Y en inglés es tan difícil de reproducir eso. Sí. Eso, sí, exacto. Sí, Benito hace lo mismo porque hay algunos poemas donde uno no sabe si está hablando de una mujer o un hombre, pero funciona para los dos en español y uno tiene que buscar la manera para que funcione para los dos en inglés. Sí. A ver, Gabriel o Paula, ¿quieren compartir algo de la traducción más difícil o el reto más difícil? A mí me encantaría, voy a hacer un comentario, pero me encantaría escuchar también cuando Paula comente sobre su experiencia al traducir del portugués, que es una lengua para mí tan hermosa, y el hecho de que sea tan parecida al castellano creo que es una trampa también, ¿no? Entonces me encantaría si pudieras comentar un poquito sobre eso. Pero bueno, en cuanto a la pregunta original, sí, traducir la poesía es complicadísimo, obviamente. Parte del asunto para mí es que inevitablemente se sacrifica algo. Si trabajamos, por ejemplo, si tiene rima, es muy difícil mantener el mismo ritmo o mantener todas las imágenes, etc. Entonces, eso es lo que me duele a mí. Cuando, por ejemplo, digo que voy a concentrarme en la rima, entonces, pero sé que estoy perdiendo otras cosas al hacerlo, ¿no? Pero incluso para mí un reto, incluso anterior a todo eso, es una decisión que tomar al principio, que es, al traducir, hasta qué punto llevo al lector hacia el poeta, o al poeta se lo traigo al lector. Entonces, tener que decidir, bueno, esto lo puedo decir de este modo y se va a entender mucho mejor. Porque, a ver, este ejemplo es hasta torpe, ¿no? Pero siesta y nap, porque todo el mundo entiende siesta, pero la plaza del pueblo y de Town Square, ¿no? ¿Hasta qué punto trato de que el lector tenga que forzarse en cierto modo intelectualmente, culturalmente, etcétera, para acercarse al mundo que habita y que crea el poeta? O al revés, ¿hasta qué punto lo llevo y lo vuelvo, hay que decirlo, ¿no?, más anglo, para que sea de más fácil acceso y de mejor consumo para el lector? Entonces es una decisión para mí difícil porque no hay una respuesta tan clara. A veces depende un poquito del poema en sí, del poeta, de la temática, pero bueno, son estas, creo que todos tenemos estas luchas intestinas cuando traducimos que nos quitan el sueño. Y no sé si alguien después se da cuenta, ¿no? Pero en el proceso de hacerlo realmente son cosas que nos angustian. Sí, es casi como desarmarlo y volverlo a armar, ¿no? De otra manera es ya otra cosa diferente,
pero tiene que tener a la vez el mismo espíritu, la misma esencia y esas cosas etéreas, ¿no? Que no es algo que puedas decir qué es, pero sabes cuando sí lo lograste, cuando alguien lo logró y que dices, no, sí funciona. Y también hay que mantener la calidad de la poesía en el idioma donde está traducido. El inglés tiene que sonar como un poema bonito, aunque se parte un poquito del significado exacto, pero sin hacer demasiado de trampa. Claro, y yo creo que precisamente ahí es donde está el dilema ético incluso, ¿no? Porque tenemos una lealtad hacia el autor del texto y una lealtad hacia el lector. Y entonces en esa función de crear un puente equilibrado, para mí es que se vuelca mucho del esfuerzo y de la inquietud, ¿no? Sí. Sí, hay que escribir otro poema en inglés, reescribirlo. Y bueno, lo comparo con desarmar un reloj y rearmarlo. Y cuando se termina, tiene que sonar todavía, TikTok. Y si no, se murió. Sí, y hay poemas que no resisten el proceso de la traducción también, ¿no? Hay ciertos poemas que tal vez sonaban bonitos en el idioma original, pero la estructura no estaba tan firme, ¿no? Y cuando los desbaratas y los tratas de volver a armar, se caen. Y así es como yo me he dado cuenta de que algunos poemas, y una amiga, Lucha Corpi, que poeta muy querida, dijo, si es que algunos poemas no resisten los rigores de la traducción. Que me encantó, ¿no? Y siempre lo he recordado y así es, porque puede ser un poema que te fascina en el idioma original, pero estructuralmente no está tan sólido, ¿no? A mí me gusta porque creo que queda muy patente en esta discusión que somos un poco masoquistas los traductores, ¿no? Es decir, en realidad nos gustan las dificultades porque creo que es en la dificultad donde podemos ser más creativos, ¿no? Es decir, cuando todo es muy sencillo, pues está ya un poco resuelto y no hay tanto que hacer, pero cuando nos topamos con esas dificultades, entonces se vuelve mucho más demandante el ejercicio traductor como un ejercicio de reescritura y de creación. Entonces creo que la poesía, pues por ahí, por las propias características del género, puede tener eso, pero yo en mi experiencia, algunas de las cosas más difíciles que he traducido no han sido tanto poesía, sino narrativa. En la poesía me da risa porque acabo un poco como decía Gabriel, defendiendo, o sea, batiéndome así a capa y espada por sílabas, por acentos, porque no me muevan en el proceso de edición lo que ya estaba medido y luego como dice uno, bueno, uno tiene las pesadillas, etcétera, y quizá nadie se dé cuenta, ¿no? Libramos estas batallas así campales, pero muy, muy íntimas, ¿no? Porque lo que sale, pues, quién sabe qué tan notorio sea. Yo creo que sí es notorio, pero a un nivel no muy racionalizable. Pero bueno, pues yo, alguna de las dificultades más grandes que he tenido, a pesar de que el portugués y el español en efecto son lenguas muy cercanas y no nos topamos con estos problemas de los pronombres, ¿no? De si, que en portugués y en español se manejan de maneras muy semejantes. El portugués es un poquito más contracto que el español, entonces eso a la hora de la métrica y esto pues dificulta un poco, pero nada que se compare con las diferencias entre el inglés y el español, me imagino. Pero hay autores que son muy oscuros, ¿no? Y justamente creo que nos toca a veces como traductores preservar la oscuridad y saber cómo convivir con ella, ¿no? Si es una oscuridad descifrable, pues investigar lo más posible y esa es una cosa muy gozosa.
Y sí, es indescifrable porque a veces no hay manera de saber qué hay detrás de esa oscuridad, como por ejemplo, a mí me sucedió mucho con los textos de Clarice Lispector. O sea, hay textos donde uno sabe que es oscuro, pero uno puede investigar y dar con la luz que hay ahí oculta, y luego tenía que volverla a ocultar, ¿no? O sea, porque lo ideal es que sea oscuro también para quien lo lea en la lengua llegada, ¿no? Pero cuando no hay una claridad encontrable, que es el caso de muchos de los textos de Clarice Lispector, donde aun cuando le preguntaban a ella misma de qué se trataba el cuento, ella decía, no, pues no sé, no me pregunten, ¿no? Entonces ahí, bueno, no sé cuál sea la experiencia de ustedes. En mi caso es una experiencia muy angustiosa porque soy como que me gusta racionalizar y yo hubiera querido saber, encontrar eso y luego ocultarlo, pero al no encontrar nada, pues esa es una de las dificultades grandes que he tenido en mi trabajo como traductora. Y en cambio, bueno, sé que otros traductores de Clarice Lispector, traductoras, al contrario, esta cuestión pues les produce una sensación de libertad, ¿no? Decir, bueno, pues no hay nada, pues recreemos, ¿no? Liberémonos y pongamos otra oscuridad allí sin torturarnos tanto. Pero bueno, en fin, es como el manejo de la oscuridad y lo que a mí me tiene más intrigado últimamente. Una de las cosas que hago cuando estoy acercando un proyecto cerca del final es leer todo en voz alta. Y si tengo problemas con que una palabra no me quiere salir de la boca, entonces, eso tengo que remediar, porque cualquier persona que lo lea, si tiene que, no sé, tropezar con una palabra que no le sale suavemente, tengo que buscar un remedio. Pero Edward puso una pregunta ahí y yo diría que trabajando con Benito y con otros escritores, si están vivos, si podemos hablar, no hemos tenido grandes argumentos acerca de la traducción. Siempre llegamos a un punto medio. Pero yo he leído traducciones de autores que a mí me gustan en el español y no me gustan para nada la traducción que le han hecho. Y en algunos casos ha como cortado la posibilidad de regar su obra entre los que hablan inglés. En español es exquisito, pero hasta ahora no se ha traducido de una forma adecuada. Sí, estoy de acuerdo. Creo que, de hecho, es muy diferente cuando el poeta, el autor está vivo, que es el caso, por ejemplo, cuando traduje a Javier Fuentes y ahora que estoy traduciendo a David Romero, y uno les pregunta, ¿no? Bueno, pero, o sea, muchas veces les escribí, a ver esto, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? No lo entiendo bien, ayúdame a ver. Pero luego es una situación muy diferente cuando uno lee una traducción ya publicada de otro autor. Y creo que ahí sí, creo que todos vamos a estar en desacuerdo con lo que leemos. Primero por la naturaleza propia de la traducción, que no es una ciencia, es un arte. Entonces hay un elemento indudablemente, y sobre todo con la literatura, en especial con la poesía, que es muy subjetivo. Entonces, la mejor forma, incluso la forma en que entendemos un texto en su versión original, y la mejor forma de plasmarlo, siempre son perfectibles. Y por eso la necesidad incluso de retraducir los textos una y otra vez. Muchas veces se hace una traducción de algún autor y se vuelve canónica porque es la que, esta es la traducción de Cervantes que vamos a usar en todos los libros de la escuela. Entonces se vuelve canónica y luego salen otras traducciones que nadie las conoce, y entonces con el pasar del tiempo la traducción empieza a sonar seca, distante. Entonces, a medida que las generaciones van pasando, yo creo que se hace necesario retraducir una y otra vez, porque es perfectible todo texto que se ha traducido, y además porque el idioma cambia, las sensibilidades cambian, los entendimientos cambian, y todo esto lleva a la necesidad de volver a traducir y volver a traducir, precisamente para que una generación nueva pueda redescubrir, ¿no?
Sí, Gabriel, y sobre todo de los clásicos, ¿no? Que los clásicos que tienen esa estructura fuerte y tantos temas muy ricos y que vale la pena retraducirlos cada una o dos generaciones cuando ya una como que ya se pasó de moda o del uso del lenguaje que ya no corresponde, ¿no? Eh, pero sí, también en el congreso del AWP, no me acuerdo de qué universidad era que tienen el slogan que es eh, Word Nerd, que somos nerds de la palabra, ¿no? Y creo que también una Hay que camiseta o algo. serlo. ¿Eh? Sí. Hay que serlo, un nerd. Sí. Sí, yo creo que como traductores, de por sí como poetas, somos word nerds y como traductores, todavía el doble y el triple. ¿No? De que te puedes obsesionar con las palabras. En cuanto a preguntar al autor, ¿qué quiere decir eso? Tengo, sí, la ventaja que he trabajado casi siempre con autores vivos, pero también yo sé como autor que cuando alguien me pregunta, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y qué? What's the meaning of this story? ¿No? Yo invento, yo no tengo idea, yo invento en este momento y estoy seguro que los autores que yo traduzco también cuando les pregunto, inventan algo. Si yo hubiera preguntado en otra semana, hubieran inventado otra explicación, pero da no una pista, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo o no que exactamente eso es la forma de traducirlo, pero da al menos un pista para pensar si esto es un narrador confiable o no confiable o cómo manejar eso. Sí, O como dijo Borges, no traduzca lo que dije, pero lo que quise decir. sí, y las traducciones tradicionales de poesía que eran cara a cara, ¿no? De Anfaz, que por un lado tiene algunas ventajas que puedes estar comparando, pero para mí me quita mucho el placer de la lectura, porque entonces se vuelve trabajo o se vuelve un ejercicio y estoy comparando y viendo y si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si se me ocurre algo mejor. Y entonces, de alguna manera prefiero que no estén juntas las versiones, porque entonces puedo meterme de lleno y ver si me hace sentir o pensar o me estimula de una manera que más allá de la parte técnica de las palabras. No sé ustedes qué prefieren. Eso mismo estamos Paula y yo hablando con Edward y con Priscilla Celina de Flower Song que estaba manejando nuestra galera, ¿no? Y ella nos preguntó qué prefieres, como espejo, y decidimos que no, por exactamente la razón que usted ya nos ha dicho. Mejor poema completo y luego poema completo para que los lectores puedan tener estas dos experiencias. Si pueden leer en los dos idiomas, perfecto, y pueden tener esas dos experiencias diferentes. Sí, Y es no, lo que no soy estoy seguro si viendo. Paula estaba de acuerdo conmigo, pero resultó que sí, que todos estamos. ¿Creen que es un peligro? Bueno, that's a word, right? Pero cuando no le da justicia el traductor al original, ¿qué hacen? Yo me pongo a pensar porque yo he leído libros con, ¿verdad? Con la original, el tema original y el que está traducido y yo estoy ahí como editor, estoy viendo que no, pues eso no parece lo que quiso decir el autor y no sé si le quita al autor original cuando le traducen la obra en esa manera. Cuando ustedes lo están haciendo, sé que se platican entre uno, pero así como los autores que ya han fallecido ya no están y hay que decir Flower Song Press, yo le digo a alguien, hey, can you translate it? Puedes traducirlo y échamelo como va, como vaya. Es peligroso, ¿verdad? Jugar así con literatura
y dejarla salir al mundo así, sin que esté, ¿verdad? A lo más cercano al original. Porque puede quitar el como alguien que está leyendo me puede sacar de onda, como dicen, y no querer leer esa obra, y hay veces no levantar el libro del autor original otra vez porque ya me dio mal gusto, ¿verdad? Lo que hicieron con su obra. Pero, ¿verdad? No lo hago porque sé que hay más con la literatura que eso. Pero para alguien que está leyendo por primera vez, por decir, o quiere, ¿verdad? Entrar a que, por decir, a las obras de Lorca y que tenga una traducción que no está muy bien, ¿creen que el peligro es que ya no quieran leer más sobre Lorca por lo que leyeron? Eso sucedió con Julia de Burgos de Puerto Rico. Ella es una poeta que es maravillosa. Y ella juega con un vocabulario y un uso de gramática que es increíble. Ella solamente sé las primeras 2 o 3 líneas, pero ella escribe como: yo quise ser como los hombres quisieran que yo fuese. Un juego de escondite con mi ser, pero mis pies fueron hechos de presente y no pude dar marcha atrás. Y de ahí se desprende. Pero la gente que empezaron a hacer la traducción tenían una agenda que querían que la vieran de cierta forma y acribillaron a su obra. Entonces, cuando la pusieron en antologías, sin el español y solamente el inglés, como no interesa, no tiene la sonoridad, ni siquiera se acerca a lo que ella intenta hacer con la gramática, porque tira todo ahí, como 4 o 5 tiempos gramaticales en 2 líneas. Puede matar a la poesía de la persona. Entonces, la cuestión es la calidad, no tanto yo creo que en cómo se presenta, sino que se presenta con calidad. They took away the integrity of the writing. Ujú. Thank you. Sí, pues es un riesgo, pero para eso también existen los editores y la casa editorial, y debe haber como idealmente varios filtros, ¿no? De gente que diga, no, esto no me parece que va por aquí, o esto mejor por allá. Y en esa ocasión, pues quién sabe cómo fue, ¿no? Ese proceso, quién lo tradujo o si alguien le ayudó, ¿no? Pero también, por ejemplo, en traducciones de algunos clásicos como Rumi, yo me he dado cuenta con las traducciones al inglés que hay unas en que trataron de ser demasiado técnicos, ¿no? De que la época histórica y las fuentes y que estuviera todo explicado, pero entonces ya no era poema. Y era así como tan tieso y no tenía música ya, y era como alguien que lo hizo como un scholar, ¿no? Como un proyecto de investigación, y sí muy profundo y con todas las fuentes y todo, pero también de cierta forma mataron esa poesía porque ya no, a nadie le va a interesar, a la gente común que no son un scholar estudioso de ese tema, difícilmente se van a acercar a su obra, ¿no? Entonces, pero por eso, cuando son de los autores grandes, vale la pena tener muchas traducciones, y por generación, como decías, Gabriel, y a lo largo del tiempo, y cada quien como lector puede escoger y decir, ah, este es el que me gusta, ¿no? Este traductor y la manera como lo interpretó es donde me siento identificada y que me produce ese gozo, ¿no?
Yo tengo aquí una experiencia que no sé, no sé si sirva, pero bueno, yo estudié letras clásicas en la universidad, es griego y latín, ¿no? Entonces, bueno, la universidad tiene una colección de traducciones de los autores clásicos que son muy literales porque están hechas para los estudiantes. Entonces, pues obviamente a los estudiantes les ayuda justamente tener esto que nosotros no queremos, que es la traducción en espejo y poder ir cotejando entre el griego y el español o el latín y el español y viendo un poco qué es lo que sucede. Pero bueno, esto implica muchos sacrificios estéticos. Entonces yo me acuerdo que me empecé como a angustiar a la hora de aprender a traducir en el ámbito de letras clásicas, que se le tenía una especie de miedo a la, valga la redundancia, autoridad del autor, porque eran estos autores pues ya casi sacros, ¿no? Platón, Aristóteles, y entonces se traducían palabra por palabra y no había que traicionar, ¿no? Entonces la palabra traicionar se volvió para mí como un estandarte, porque yo empecé a decir, no, o sea, sí tenemos que traicionar un poco, porque si no, de todas maneras traicionamos, es decir, se está traicionando la belleza, la estética, y yo tuve como que pasar por todo un proceso de alejamiento de esta escuela y de lectura de poesía para descubrir, por ejemplo, la belleza de Esquilo, ¿no? Y sucedió que me buscó un traductor, un director de teatro para decirme, oye, yo quiero poner en escena el Prometeo encadenado, pero ninguna de las traducciones que encuentro se puede poner en escena. No se puede porque o descansan en notas a pies de página o son impronunciables, no se pueden decir, no se pueden cantar. Yo quiero que sea un musical como era la tragedia, la tragedia clásica. Y entonces, pues dije, bueno, pues si quieres, yo trato de traducirla. No se ha publicado esa traducción y todo, pero bueno, la empecé a traducir y luego con mi pareja, que es Oscar de Pablo, que es un poeta que también tiene como mucha noción de la métrica, hicimos varios juegos con estrofas petrarquistas y bla, bla, bla. Hicimos una traducción que en teoría se puede cantar y que nunca se llevó a escena. Pero fue muy gracioso porque cuando yo ya tenía eso dije, pues esto puede ser mi tesis de maestría, ¿no? Entonces me acerqué a la universidad y dije, oigan, tengo esto, quizá podría ser mi tesis de maestría. Y la respuesta, que fue una respuesta bastante extraoficial, fue, no se puede, no puede ser tan libre. No, esa fue la respuesta, no puede ser tan libre, lo tienes que justificar todo desde una perspectiva filológica. Entonces, bueno, para mí fue así como muy significativo todo esto. Y sin embargo, creo que es que hay que fijarse en qué función están cumpliendo las traducciones, ¿no? Yo diría, pues esas traducciones que no me gustaban, quizá, pues ahora no sería las que yo escogería leer, pero cumplen una función. Entonces, qué bueno que haya esas y qué bueno que haya otras para otro tipo de lector que está buscando otro tipo de experiencia y entre más haya mejor. Y sí creo que una traducción puede arruinar un libro, sí creo, pero son casos muy graves. Y en general cuando encuentro como errores de traducción, que sí los hay, antes me enojaba mucho con el traductor o la traductora y decía, pero ¿por qué se equivocó aquí? Ahora más bien pienso que quizá trabajó en malas condiciones de laborales, quizá tuvo que traducir muy rápido, le pagaron muy poco o no sé, eso también pasa en el mundo. Bueno, disculpen a todos, pero tengo que salir para otro evento, pero ha sido un gran placer estar con ustedes y bueno, adelante, que sigan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Okay. Gracias a todos. Bueno. Pues sí, no sé, ya son casi 8:40, no sé si ya nos pasamos de tiempo. Y gracias, Brad. Muchas gracias por tu participación. Gusto verte. Benito, no te queríamos dejar de lado a ti. Como ya se está haciendo más tarde, ¿por qué no cierras tú y nos dices algo sobre tu perspectiva del tema que mencionaste originalmente, aparte de la traducción, de lo que significa para ti ser un escritor de habla hispana del español en Estados Unidos? Primero que nada, disfruté una inmensidad escucharlos a ustedes hablar como traductores. Nunca he tenido la oportunidad de escuchar a 6 traductores conversar sobre este tema que lo encontré tan interesante. Estaba yo como una mosca en una pared disfrutando
las interpretaciones de la traducción del portugués, del español, de las versatilidades del idioma. Fue una conversación interesantísima la de traducir, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, para mí Estados Unidos es que el segundo o el tercer país del mundo con más hablantes del español. Creo que el número 1 es México, número 2 es, creo que España, o el tercero, Gabriel dice que el segundo es Estados Unidos. Él me acaba de corregir. Entonces, como segundo país con hispanohablantes, yo considero que esto es un país hispanohablante, también es un país donde se habla inglés. Y yo con mucho orgullo siempre escribo en español. Y la gente siempre me pregunta, ¿por qué no escribes en inglés? Yo digo, eso es como preguntarle a un pianista por qué tú tocas el piano y no tocas la flauta. Pues yo toco el piano, toco el español, porque es el idioma que amo y el idioma que yo podría muy bien escribir en inglés, pero yo prefiero representar nuestra realidad hispana en los Estados Unidos y también la realidad no hispana desde una perspectiva hispana en los Estados Unidos, y con mucho orgullo yo me veo como representante no como escritor representante, como lo veo ustedes, de la literatura del español en los Estados Unidos. Y yo creo que lo que está ocurriendo con el español en Estados Unidos es muy interesante, porque además de ser el idioma que más se enseña en los Estados Unidos y el idioma que más se habla después del inglés, también tiene una trayectoria literaria, que la gente ha olvidado eso. O sea, el español estuvo presente desde la época de la colonia. No podemos olvidar Naufragio de Cabeza de Vaca, que fue el primer libro que se escribió en la literatura norteamericana. Fue un libro en español. No olvidemos eso, ¿no? Y hasta el presente, que autores como ustedes están escribiendo literatura y se publicada en Estados Unidos gracias a nuestro querido Edward Vidaurre, que cree tanto en nosotros, que cree en la presencia de nosotros de la lengua hispana en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Eduardo, de parte mía y de parte, pero también de mis poetas colegas aquí. Gracias, gracias a todos. La mera verdad, cuando pensé en tenerlos juntos a todos, dije, pues ojalá que se pueda hacer porque, verdad, mi primer idioma era español, es español. Lo aprendí a escribir, a leer, ¿verdad? Me enseñaba mi mamá me decía, tienes que mandarle how do you say it, cuando nos mandaba letras mi abuelita del Salvador, me decía, ahora tú le vas a escribir a ella y ella me dictaba qué es o qué iba a escribir. Y bueno, en la fase de la vida y vivir en los Estados Unidos y era puro inglés ya en la escuela, con los amigos, pues se fue perdiendo. Así que ya, verdad, tratando de recordarme, bueno, sí sé hablar español, sí todavía lo puedo leer bien y, ¿verdad? Y todo lo que se tiene que hacer, pero lo que es lo técnico del idioma es donde, ¿verdad? Hay veces me trabo. Or you could say it's a little, cuando estoy, ¿verdad? Con personas que son I guess, fluent en el idioma que me da un poco, ¿verdad? Me pongo un poco, ¿verdad? Shy, porque pues no la manejo con maestría, ¿verdad? Pero ahora lo leo más y lo sigo leyendo pero para aprender, para recordarme, ¿verdad? Pero yo de niño leía los comic strips de Mafalda en la librería de mi tío allá en El Salvador y lo que era Charlie Brown y todo estaba en español, así que yo, ¿verdad? Lo leía, pero se me perdió en todo eso y ahora estoy, ¿verdad? Más metido en el idioma y queriendo aprender más y saber más. Así que esto para mí fue como un sueño, tenerlos a todos, escucharlos y, ¿verdad? Porque
yo quiero un día, ¿verdad?, poder escribir un libro o de poesía, todo en el idioma de español para mis familiares, ¿verdad?, que no hablan inglés o leen en inglés. Pero todos ustedes son hermosos, sus obras son hermosas, ¿verdad? Y quiero darles las gracias por ser parte del festival aquí del Río Grande Valle del sur de Texas, ¿verdad? Y ojalá podamos tener más, ¿verdad? Talleres y pláticas así ¿verdad? Poetas de Latinoamérica, de todas partes del mundo, ¿verdad? También, pero gracias otra vez y espero ver las obras y leerlas y compartirlas, ¿verdad? Muchas gracias. I hope ¿Puedo I did. hacer un comentario, Edward, a propósito de lo que dijiste? Sé que estamos todos cansados, pero no, de verdad quiero hacer eco de lo que dijo Benito y lo que dijiste, porque, por ejemplo, yo a mis alumnos los pongo a leer Mafalda, y la mayoría no tienen ni idea. ¿Quién es Mafalda? Y yo, Mafalda. ¿Y por qué menciono esto? Porque a través del idioma hay una conexión no solo con todo el mundo hispanohablante, sino con una forma de entender el mundo, de pensar, de sentir. Eh, por eso yo a mis hijas, todos los sábados las siento y les doy clases de español, porque quiero que puedan hablar de hecho en la casa hablamos español, ¿no? Aunque se están escolarizando en inglés. Quiero que puedan hablar con sus abuelos, con sus bisabuelas que todavía viven. Eh, entonces, hay, no es solo cuestión de qué función cumple el idioma en la sociedad, de poder ir a la tienda y que me entiendan cuando hablo, sino que hay una conexión que es muy íntima. Y yo lo digo porque como docente, parte de lo que estudio son políticas lingüísticas y hay todo un andamiaje conceptual de por qué se debe ofrecer servicios públicos, etcétera, en español en Estados Unidos. Pero para mí no va más allá. Es una cuestión, creo que lo reflejó el poema ese de A la luz de la hoguera, ¿no? Es una cuestión de poder conectarnos con todo lo que vino antes para nosotros, ¿no? Y ese puente viene a través del idioma. Entonces yo tomé la decisión consciente, porque igual que Benito, a mí me dicen, además soy plenamente bilingüe, ¿no? Y me dicen, pero ¿por qué no escribís en inglés? ¿Por qué no publicás en inglés? Y claro, si yo les digo porque no quiero, suena feo, ¿no? Entonces hay que explicarlo pero ¿por qué no quiero? Porque para mí el escribir en español dentro de Estados Unidos y buscar publicarlo es una forma de crear esos espacios que permiten a todos los que tenemos esos apellidos que terminan en EZ o parecidos, esa conexión con lo que vino antes. Entonces, yo de verdad, cuando te escribí, Edward, y te pregunté si te interesaba ver un manuscrito solo en español, y me dijiste que sí, yo eso, independientemente si lo ibas a publicar o no, porque no sabía, lo valoré de tal forma, porque hay muy pocos sitios, muy pocas casas editoriales en Estados Unidos que están dispuestas a jugarse por un manuscrito en español. Entonces, entiendo que es algo que va más allá del sentido económico, que no tiene mucho tal vez, no sé, sino que tiene que ver con la creación de espacios muy especiales para mucha gente que llevan a cosas muy lindas, me parece. Así que bueno, gracias, hago eco de lo que se ha dicho también. Gracias, gracias. Sí, para mí era muy importante ¿verdad? Que sea una de las primeras, ¿verdad? Colecciones saliera de Flower Song Press. Y sí me preguntaron que por qué es solo en español. Y dije, pues porque quiero que lea la gente español. Hay gente como yo que no es tan fácil hallar, ¿verdad? Colecciones nada más en español. Yo las necesito, ¿verdad? Y si me las dan, ¿verdad? En otro idioma, pues a veces les saco lo más fácil. Pero, pero sí, es una cosa de que solo en español fue para mí, ¿verdad? Una cosa de maravilla y pues ahí le vamos adelante, ¿verdad? Con seguir ofreciendo de todo. Y muchísimas gracias, Edward. Y
como despedida aquí, les pongo mi Wow. y también Ok. Werner, ese es el que uso. Wow. Porque le digo a la gente que yo no tengo paciencia para cosas como jugar cartas y los juegos de cartas, que las reglas y todo no me las puedo memorizar. Y puedo pasar horas y horas en un poema. Bueno, para todo ahí, ¿no? Pues no sé si ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por sus contribuciones. Estuvo súper interesante también para mí, muy enriquecedor. Y a ver si para la próxima podemos reunirnos en vivo allá en el valle, ¿verdad? Sí. Ah, Bueno, gustaría. sí. Adiós. Todos. Bueno, buenas noches, Muchas, gracias. muchas Buenas gracias. noches a todos. Un Buenas gusto compartir noches. pantalla con ustedes. Igualmente, que les vaya bien. Gracias, María.